Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho y estoy en grado décimo. El día de hoy vamos a ver un tema de química, el cual se llama las mezclas. Bueno, pues la palabra mezcla se utiliza para hacer alusión a la combinación de al menos dos sustancias diferentes, sin que exista una reacción química entre ellas. En una mezcla, cada una de las sustancias mantiene sus propiedades químicas, es decir, que no tienen o existen cambios químicos en absoluto. También hablaremos sobre la clasificación de las mezclas. Las mezclas se clasifican en dos, en las heterogéneas y en las homogéneas. Primero hablaremos sobre la mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas que básicamente están distribuidas en forma desigual. La separación de la mezcla heterogénea. Existen diferentes métodos para separar la materia heterogénea, como por ejemplo está la filtración, la decantación, la imantación, la destilación, la centrifugación, la cristalización, la cromatografía y por último la sublimación. Hablaremos primero sobre la filtración. Este procedimiento se emplea para separar un líquido de un sólido insoluble. Por ejemplo, la separación del agua con la arena. A través de materiales porosos como el papel filtro, algodón o arena, se puede separar un sólido que se encuentra suspendido en un líquido. Estos materiales permiten solamente el paso del líquido retenido, el sólido. También hablaremos sobre la decantación. Esta técnica se emplea para separar dos líquidos no miscibles entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. La densidad entre los dos componentes que hace que dejados en reposo ambos se separen hasta situarse el más denso en la parte inferior del envase que los contiene. También hablaremos sobre la imantación. La imantación, o también llamada separación magnética, como método de separación de materiales que se basa en el campo magnético de cada elemento para imantar los componentes ferrosos que son atraídos al imán. El método por imantación sirve para separar mezclas que tienen materiales que se adhieren a un imán y que se encuentre mezclado con otro que no. Este método es muy simple, en su teoría se hace pasar o exponer la mezcla heterogénea de sedimentos o material generalmente sólido por imanes que ejerzan fuerza hacia los componentes expuestos básicamente. También podemos hablar sobre la destilación. Es como un proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva o la condensación. La destilación puede resultar en una separación esencialmente completa, como por ejemplo los componentes casi puros, o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados de la mezcla. La destilación de productos fermentados produce bebidas destiladas con un alto contenido de alcohol o separa otros productos de fermentación de valor comercial. La destilación es un método eficaz y tradicional de desalinización. La destilación criogénica conduce a la separación del aire en sus componentes, especialmente en el oxígeno, en el nitrógeno y en el argón, para su uso industrial. En el campo de la química industrial se destilan grandes cantidades de productos líquidos crudos de síntesis química para separarlos, ya sea de otros productos, de impurezas o de materiales de partida que están sin reaccionar. Hablaremos también sobre la centrifugación. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de rotación de la centrífuga, mientras que los componentes menos densos de la mezcla se desplazan hacia el eje de rotación.
También hablaremos sobre la cristalización. Básicamente es un proceso físico por el cual se forma un sólido, el cristal, a partir de un gas o un líquido o una disolución, en el que los iones, átomos o las moléculas están altamente organizados al establecerse enlaces formando una red cristalina. La cristalización se emplea con bastante frecuencia en química para purificar una sustancia sólida. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia, en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Separar los componentes de la mezcla para obtener los más puros y que puedan ser usados posteriormente a la etapa final de muchas síntesis. Medir la proporción de los componentes de la mezcla es como una finalidad analítica. En este caso, las cantidades de material empleadas suelen ser muy pequeñas. También tenemos la sublimación. Es la transición de una sustancia directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. La sublimación se produce por la absorción del calor que proporciona la energía suficiente para que algunas partículas superen las fuerzas de atracción de sus vecinas y escapen a la fase de vapor. Como el proceso requiere energía adicional, es un cambio endotérmico. También tenemos la mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas se forman por dos o más componentes que no son visibles a simple vista, como las disoluciones que se forman de un soluto que está en menor proporción y un disolvente que está en mayor cantidad, que pueden ser separadas usando métodos físicos. En la materia homogénea se encuentran las sustancias puras, tales como elementos que se forman por átomos que no pueden ser descompuestos químicamente, o en sustancias más simples, y los compuestos están formados por combinación química de dos o más átomos diferentes que pueden ser separados químicamente en sustancias más simples, como por ejemplo podemos hablar de mezclas homogéneas como el vino, que es una sustancia que contiene agua, azúcar, levadura y frutas que se mezclan de manera uniforme. Es un ejemplo de las mezclas homogéneas. También tenemos la alpaca. Esta mezcla sólida está conformada por zinc, cobre y níquel, unas sustancias que a simple vista el ojo humano no podrá detectar. También tenemos el ojo blanco, que esta mezcla sólida está compuesta de al menos dos sustancias metálicas. Generalmente se fabrica a partir de níquel y de la plata y oro. Y también tenemos la harina con azúcar. Esta mezcla que utilizamos para cocinar también es homogénea. A simple vista no se puede detectar ambos ingredientes. También tenemos el aire. Esta mezcla está compuesta por diversas sustancias gaseosas, como son el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el ozono, entre otros gases. También podemos hablar sobre, por ejemplo, el agua con sal. La sal se diluye en el agua, por lo que no se puede detectar ambas sustancias de manera separada. También tenemos, por ejemplo, la mayonesa. Este aderezo contiene sustancias como huevo, limón y aceite, que se combinan uniformemente. También está la masa de la pizza. Esta masa que contiene harina, levadura, agua, sal, entre otros ingredientes, es homogénea. O el bronce. Esta aleación es una sustancia homogénea puesto que está compuesta por estaño y cobre. O por último también tenemos como la leche. Esta mezcla que vemos de forma uniforme está compuesta por sustancias tales como agua y grasas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y yo soy Juan Esteban González y hasta la próxima. Adiós.